López, para decir mentiras y descalificar a los que no están de acuerdo con su desgobierno, se pinta solo. Y las imputaciones y acusaciones que hacen los ciudadanos en contra de su desgobierno, de su actitud corrupta, pendenciera, abusiva y unilateral, brincándose la Constitución, no exhibe ninguna prueba, como lo estoy demostrando con este video. Actúa Goebbels con Hitler, sosteniendo que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y que la propaganda era fundamental. Ayer hablábamos con el periodista del Perú de cómo le lavan el cerebro a muchísima gente con la manipulación. Bueno, pues es lo mismo. O sea, hay métodos de manipulación, de control, que se mantienen en el tiempo, con matices. Por eso es muy importante, muy importante, informar, argumentar, no quedarnos callados, no tragarnos todo lo que nos ofrecen esos platos de mentira y actuar de manera precavida en lo que tiene que ver con la información. Porque pues, sí, lo mediático influye mucho. Ya no son los golpes de Estado con invasiones territoriales, ya no son los ejércitos entrando a territorios extraños, como era antes. Ahora usan mucho el control de los medios para manipular, para ir socavando a gobiernos populares que se consideran contrarios a los intereses creados a las élites económicas y políticas. Por eso es muy importante democratizar el manejo de la información y que haya diálogos circulares. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a ver el video porque es muy probable que vengan otros y otros y otros y otros. Entonces, vamos a ir tratando este tema, vamos a ir informando. Adelante. Con permiso, señor presidente. El día 2 de este mes, en el programa de Ciro Gómez Leiva sacó un video sobre un reportaje de dos periodistas ingleses del 4 News y del Sky News. Bueno, vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo, pero ustedes van a tener la palabra. Ustedes van, después de que vean. Bueno, lo que yo quiero puntualizar es que López simplemente negó que sea verdad lo que Ciro Gómez Leiva transcribió en su programa de un video inglés, en donde se hace responsable a México del tráfico de fentanilo y saca imágenes de jóvenes pues totalmente intoxicados, totalmente trastornados. Y López lo único que hace es decir que una mentira dicha 1000 veces se convierte en realidad y que por tanto tiene que hacer presencia en sus mañaneras todos los días para desmentir. Y la única prueba que está exhibiendo es la del señor almirante de Marina, en donde él trata de explicar que no es cierto los videos que sacó el reportaje inglés así. Vean el video, saquen sus propias conclusiones e invitamos a Ciro Gómez Leiva para que saque también sus propias conclusiones. Gracias. Adelante, por favor. Buenas noches, esa es la... Ténganlo ahí. Este es un lugar en Estados Unidos, en Filadelfia. Este lugar tiene desde 1952, donde están los demócratas. Es una calle donde han tenido constantemente crisis de este tipo de estupefacientes. En algún momento fue el crack, en algún momento fueron las metanfetaminas y hoy en día es el fentanilo. ¿La que sigue? Sí, del Lo que quiero decir es que el problema no es actual. La que sigue, por favor. Crisis en Estados Unidos. Son imágenes que se expanden en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Nueva York, Filadelfia. Crisis. Ahí en Canadá. Ellos hablan de que también hay crisis, o mejor dicho, Ciro Gómez Leiva dice que también hay crisis en Canadá. Sin embargo, no lo documenta. La que sigue, por favor. Es que llegó a Canadá y comienza a ser visible en algunas ciudades de Europa. Vean este video. Ahorita, después de que terminemos, les vamos a pasar la realidad de este video, totalmente fuera de contexto. La que sigue, por favor. Una crisis que aterroriza a las sociedades y a los gobiernos del llamado primer mundo. La crisis del fentanilo que arrasa con imágenes como esas.
Una y otra vez en las semanas recientes el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el fentanilo se produce en México con precursores químicos traídos de China. El gobierno mexicano lo niega parcialmente. No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. Adelante. Dos importantes medios ingleses decidieron investigar de qué se trataba este asunto. El canal Sky News encontró esto en Sinaloa. They're heading to a rendezvous point to pick up a shipment the cartel says has been smuggled here from China. The chemicals are loaded into a car to be... Ahí lo detenemos. Este lugar sabemos dónde es, lo tenemos localizados en las costas de Sinaloa. ¿Cómo se llama el lugar? Barra de Tonina, lo tenemos localizado. Como ustedes pueden ver, lo que están subiendo aquí son bidones. En todos los laboratorios que hemos nosotros decomisado, tanto el ejército como nosotros, no hemos encontrado, si se trata de precursores, no hemos encontrado bidones que no tengan la característica de qué se trata. Porque imagínense que lleven 20 o 30 bidones sin saber lo que llevan ahí. ¿Cómo lo van a mezclar? ¿Cómo saben qué es lo que traen esos bidones? Esto puede ser agua, puede ser combustible, pero en fin, así lo sacaron ellos. Adelante. Bueno, con esto es suficiente para demostrar que tanto López como el secretario de Marina son unos mentirosos que en aras de querer sostener un gobierno totalmente corrupto, aliado con el narco y con la delincuencia organizada, como es el caso de los que dedican al tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, y además en este país no exhiben ninguna prueba para demostrar lo contrario de las vistas que estamos o que vimos, en donde se está demostrando cómo los jóvenes están totalmente pues trastornados, están perdidos en el mundo de las drogas, y lo único que hace este señor de Marina es negar. Pues sí, pero el que niega está obligado a probar. ¿Por qué no prueba con datos plenos, fidedignos, que lo que está diciendo este reportaje no corresponde a la realidad? Pues su pura palabra no tiene ningún soporte jurídico, ningún soporte de legalidad. Y a la conclusión que quiero arribar, y esa es mi opinión, de que independientemente, suponiendo sin conceder que el reportaje de Ciro Gómez Leiva, apoyado en las imágenes de esa estación inglesa, sean falsas, eso no significa que el problema del fentanilo y de otras drogas se estén consumiendo en Estados Unidos y en México. Eso es lo importante, no la veracidad de los videos, porque no necesitamos ni siquiera videos para comprobar que el desgobierno de López abrió las puertas al narcotráfico con su política de abrazos y no balazos, y que además López está fracasando en su gobierno, en primer lugar porque no respeta la Constitución. Si vemos el artículo primero de la Constitución, que se localiza en la parte derecha de este video, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de los derechos humanos, y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, y que están obligados a investigar, a sancionar y a garantizar los derechos humanos de todas las personas. López se pasa por el arco del triunfo este artículo, porque vuelvo a insistir, independientemente de que las imágenes que salen en el reportaje no correspondan a la realidad, lo cierto es que actualmente vemos en la calle, sobre todo aquí en los estados, que hay jóvenes perdidos en las drogas. Vemos que las autoridades no hacen absolutamente nada para, cuando menos, protegiendo sus derechos humanos,
los traten en alguna dependencia de salud, les den medicamentos y les den el apoyo psicológico que requieren, Y por lo que hace al tráfico de fentanilo a Estados Unidos, López es un individuo de verborrea. Dice que ya firmó un convenio con los norteamericanos para que el gobierno de México evite el tráfico de fentanilo y que los gringos, en reciprocidad, van a ser muy drásticos en no permitir el tráfico de armas. Pero López está violando los derechos humanos porque él permite a los narcotraficantes que aquí procesen el fentanilo y que lo pasen a los norteamericanos y que además se quede en el país para ser consumido por los nacionales. Y la única forma de que López y el señor de Marina pudieran comprobar que son falsos los videos y que el reportaje de Ciro Gómez Leiva no se apega a la veracidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el país, sería que demostrara que el país vive en armonía, en concordia y con mucha felicidad, lo cual es imposible porque México ya está situado en uno de los países más violentos del mundo y que además existe la prueba de que, porque el mismo López hizo realidad esa prueba, de que los gringos con una carta que les giró no producen fentanilo para mandarlo a este país, lo que significa que López es un mentiroso, un indolente y un sujeto inhumano, porque debe de actuar y sujetar sus actos al artículo 1 de la Constitución Federal. Pero López, a lo que se ha dedicado en su desgobierno, es a imponer una cuarta transformación que no es otra cosa que un régimen semejante al de Venezuela. Por eso México está totalmente destruido en sus instituciones y en la juventud y en todo lo que sea progreso y bienestar. Gracias.